Hola hermano, estamos de regreso en tu programa Amando a tu Iglesia. Estamos con el tema ¿la religión salva? También nos decíamos en el primer segmento de que al hacernos esta pregunta tenemos que preguntarnos, pues bueno, ¿de cuál religión? ¿A cuál religión te refieres? Porque religión, hay infinidad de religión en todo el mundo, religiones cristianas y no cristianas. Y nosotros tenemos que hacer, si alguien nos hace esa pregunta, nosotros debemos de preguntarle, bueno, ¿a cuál religión te refieres? ¿Dentro de alguna religión cristiana o no cristiana? Y dentro de la cristiana, ¿cuál? ¿A la católica o a la no católica? Y dependiendo de ahí podemos dar esa respuesta. Estábamos hablando también de que Cristo y su iglesia católica es una religión y es única. No podemos separar a Cristo de la iglesia. Entonces, cuando hablamos de la religión católica, estamos hablando de Cristo. Entonces, en ese sentido, si la pregunta es, ¿la religión católica salva? Habría que preguntarnos, bueno, si es la católica, sí. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que salva. Y Cristo es su iglesia, porque Cristo se une a su iglesia y son una sola. Tú no puedes separar a Cristo de su iglesia. Pero bien, también hablábamos de cómo ha ido evolucionando, evolucionando la forma de ver, o no la forma de ver, tanto propia, sino la claridad con la que entendemos la salvación fuera de la iglesia. Este tema muy importante y que vimos que los primeros padres no veían posibilidad de salvación fuera de la iglesia. Y vemos cómo a partir de algunos santos como Santo Tomás de Aquino empezaron a haber matices, o algunos papas como el Papa Pío IX, en la cual vio, bueno, sí hay posibilidad en aquellos corazones rectos que viven la honradez, la rectitud y el amor sin conocer a Cristo. O bien, conociéndolo, pero no tuvieron la oportunidad del bautismo o acercarse a los medios de salvación que la iglesia, por las cuestiones históricas, ¿no? que se dieron. También estábamos hablando en una carta del Santo Oficio al arzobispo Cushing, en el cual hace referencia sobre al Papa Pío XII, en la cual el Papa censura a todos aquellos que excluyen de la salvación a los que se adhieren a la iglesia con solamente un deseo implícito. Es decir, nosotros como católicos no podemos decir o excluir a estas personas que en su corazón desean vivir la verdad, desean vivir la rectitud, desean vivir el amor. También censura a aquellos que falsamente dicen que todas las religiones salvan. ¿Por qué? ¿Por qué se censura? Y esto es muy importante. Y lo vuelvo a repetir. Cristo y su iglesia son una sola. Entonces la religión católica es la religión que salva. Sí, aunque ahorita más adelante vamos a hablar que también hay salvación en las iglesias no católicas cristianas, pero ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero bien, estamos ahorita concentrándonos en el tema de las iglesias no cristianas. Entonces, es falso decir que todas las religiones salvan, especialmente las no cristianas. Y bueno, esto fue en 1949. También más adelante en el Concilio del Vaticano I y II estuvieron dentro de la iglesia unos teólogos muy aceptados, tanto que estos fueron parte de ahí en Roma, fueron teólogos al servicio directo de los cardenales. Y fíjense bien, son los teólogos Yves Congar y otro teólogo, Henry de Lubac, en lo cual ellos enseñaban que hay elementos de la única iglesia verdadera, que elementos de la única iglesia verdadera existen fuera de sus fronteras visibles. Otro teólogo, Henry de Lubac, continuó con esa línea, y ambos fueron expertos oficiales en el Vaticano, oficiales en el Vaticano II, en el Concilio Vaticano II.
Y ambos fueron nombrados cardenales por el Papa Juan Pablo II. Fíjate bien esto que enseñaban ellos. Hay elementos de la única iglesia verdadera fuera de sus fronteras visibles. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Toda esta enseñanza y esta forma de ver y esta evolución de este tema que tuvo durante todos estos siglos se vino a cristalizar en el Concilio Vaticano II. Fíjate bien, la doctrina no cambió, sino que se fue haciendo más clara. Es decir, de la doctrina de no salvación fuera de la iglesia a una doctrina de no salvación, salvo aquellas personas que realmente buscaban con sinceridad a Dios y sobre todo el vivir la vida recta, honesta, y sobre todo la ley natural que Dios inscribe en todos los corazones de todos nosotros. Bien, el Concilio Vaticano II no cambia la doctrina, sino que cristaliza 1900 años de desarrollo teológico. El Lumen Gentium, que fue un documento del Concilio Vaticano II, el concilio confirma la doctrina de la iglesia de que la iglesia es necesaria para la salvación porque Cristo, hecho presente para nosotros en su cuerpo, que es la iglesia, es el único mediador y único camino a la salvación. Pero también esto tenemos que verlo a la luz en el decreto sobre el ecumenismo del mismo Concilio Vaticano II, en la cual se enseña que los cristianos no católicos llevan a cabo muchas acciones sagradas de nuestra religión cristiana. Es decir, estas acciones pueden verdaderamente engendrar una vida de gracia y pueden proveer acceso a la comunión de la salvación. Aunque tienen defectos, estas comunidades no carecen de significado, dice el decreto, e importancia. No carecen de significado e importancia en el misterio de la salvación, ya que el Espíritu de Cristo las utiliza como medios de salvación. Pero estos medios de salvación derivan su eficacia de la misma plenitud de gracia y verdad confiados a la Iglesia Católica. Es decir, el Concilio Vaticano se cristaliza y esta doctrina que no estaba, por decirlo así, muy clara. Bueno, fue muy claro que fuera de la iglesia, fuera de Cristo no hay salvación, eso lo tenemos y eso lo entendemos todos. Pero esas salvedades, esas matices de que hay personas que pueden tener salvación. ¿Por qué? Porque no tienen acceso directo a la iglesia o por su ignorancia. El Papa Pío IX hablaba de una ignorancia invencible, sobre todo aquellas personas que nacen en esta religión y pues no tienen acceso, pues. Entonces vemos cómo el concilio da la posibilidad y sobre todo ve en los cristianos no católicos pues que en ellos, en muchas de sus acciones sagradas, se da la gracia de Dios a través de ellos. Entonces se ve la posibilidad y ahorita vamos a hablar más a detalle sobre las iglesias cristianas no católicas. ¿Por qué? Porque hay peligros que tenemos que entender, sobre todo, y esto no quiere decir que como católicos podemos brincarnos a las iglesias no católicas, y ahorita lo vamos a ver por qué. Pero esto es muy importante ver y entender que la iglesia no cambia la doctrina, sino que la desarrolla y la va entendiendo a través de la luz del Espíritu que habita y que guía a nuestra iglesia. Pero vamos, hermanos, vamos a un corte y vamos a seguir con este tema que está muy interesante y que tenemos que hacer vida. Regresamos.